Hola, muy buenas. En este ejercicio que vamos a ver ahora, queremos analizar, queremos ver el análisis de dos variables. En primer lugar, tenemos aquí medido el consumo de horas a la semana que se dedica los individuos entrevistados a el consumo de material audiovisual a través de plataformas. Tenemos el sexo de las personas que consumen, si bien son hombres o mujeres, y el tipo de plataforma, en este caso recogida en tres categorías, ¿no? Si se consume ese material mediante Amazon Prime, mediante HBO o mediante Netflix. Se ha hecho el estudio para ver si existen diferencias entre el tipo, ¿no? o las horas de consumo, el grado de consumo que tienen estos individuos en función, en primer lugar, del sexo de la persona o en función del tipo de plataforma que tenga contratada. En primer lugar, para hacer ese análisis sabemos si estamos analizando una variable, en este caso numérica, como es el consumo, con otra variable, como podría ser el género, que es nominal. Tenemos que realizar el análisis a través de un test de ANOVA, ¿no? Aquí, en analizar, comparar medias, tenemos el test de ANOVA de un factor, que es el que nos permite, en este caso, ver si existe relación entre una variable numérica y otra categórica. En primer lugar, vamos a hacer el análisis para saber si hay diferencias entre hombres y mujeres. Para ello, ¿no? en opciones vamos a tener siempre activada la prueba, ¿no? de los estadísticos descriptivos, que nos van a dar información sobre la media de consumo en cada una de las categorías. Y también queremos, si queréis, ¿no? podemos tener activo en este caso la prueba de homogeneidad de las varianzas, lo que nos dirá si de partida, ¿no? existen homogeneidad de las varianzas o no. En este primer caso, si tengo aquí una variable que solo tiene dos categorías, pues únicamente con la prueba de conjunto voy a saber si existen diferencias entre hombres y mujeres. Si la prueba me da significativa, voy a saber si existe diferencia entre hombres y mujeres. Por tanto, no necesito pruebas que me digan entre qué categorías son esas diferencias, que para eso son las pruebas que conocéis como POJO. Por tanto, deshabilitaría las pruebas POJO para este estudio. Aceptamos el análisis y, como veis aquí, pues tengo los descriptivos que me dan la media de consumo para cada categoría, en este caso para cada hombre, ¿no? para hombres y para mujeres, y aquí la significatividad de la F, el contraste de hipótesis asociado a la F, es el que nos va a decir si existen diferencias significativas entre esas categorías, ¿vale? Al ser mayor de 0,05, en el nivel de confianza, en el 25% que hemos hablado, estamos hablando de que no existen diferencias. Por tanto, tengo que aceptar hipótesis nula que me dice que no existen diferencias entre las categorías analizadas, entre el consumo que realizan los hombres y el consumo que realizan las mujeres. ¿Vale? Por tanto, eso determinaría, ¿no? que mi prueba de conjunto ya me da toda la información necesaria para saber esas diferencias. Ahora bien, ¿qué pasa cuando aquí existen tres categorías? Que es el siguiente caso que vamos a ver. Para eso hemos utilizado la variable plataforma, ¿no? que tenía Amazon, HBO y Netflix. Aquí, al existir tres categorías, sí voy a necesitar las pruebas POJO. Las pruebas POJO van a ir, de hecho, además asociadas a esta prueba de homogeneidad que ahora mismo vamos a comentar. Me dice, ¿no? que existen distintos grupos de pruebas POJO si se asumen varianzas iguales o si no se asumen varianzas iguales. Entonces, por tanto, yo como a priori no sé si asumo varianzas iguales o no, ¿vale? Ahora mismo sí lo sé porque tengo esta prueba, pero entendemos que si hacemos el análisis desde el principio no tengo por qué tener esa información. Voy a solicitar un estadístico de este grupo y otro de aquí, ¿vale? Pues en este caso se va a elegir, ¿no? el estadístico de Chef y el T cuadrado de Tajan. Uno de ellos para cuando se asuman varianzas iguales y otro para cuando no se asuman varianzas iguales. Esto va a depender de la prueba de homogeneidad que vamos a ver ahora. Por tanto, en opciones está ya previamente habilitada descriptivo y la prueba de homogeneidad y por tanto aceptamos. Y aquí tenemos, como veis, las diferencias, ¿no? para cada una de estas plataformas, el consumo de horas a la semana, aquí, ¿no? la media de ese consumo, y la prueba de homogeneidad de varianza. Aquí, si esta prueba no es significativa, ¿vale? que es lo que tenéis aquí, ¿no? es un p-valor por encima de 0,05, por tanto tengo que aceptar hipótesis nula y me dice, que me está diciendo que existe homogeneidad entre las varianzas. Si no recordáis, podemos volver ahí a los POJO, pero uno de ellos era el grupo de
asumir varianzas iguales y el otro de no asumir varianzas iguales. En este caso, ¿vale? Si asumo la homogeneidad de las varianzas, tengo que analizar el estadístico del Schiff, ¿vale? Que sería lo que me diría, ¿no?, esta prueba. Aquí precisamente, lo primero, ¿no?, que normalmente miramos es si es significativa la prueba de conjunto. Me está diciendo que sí, que en este caso sí existen diferencias al menos entre dos de estas categorías, ¿vale? Entre dos de esas medias existe diferencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay diferencias o bien en algunas de ellas o en todas. Para saberlo es precisamente para lo que necesito estas pruebas POJO, para saber entre quién, ¿no?, entre qué categorías se dan esas diferencias. Si hemos dicho que tengo que analizar el estadístico del Schiff, pues me voy a quedar en esta primera tablita de aquí. Como veis, ¿no?, tengo el otro solicitado por si era necesario según el resultado, ¿no?, si aquí hubiese salido esta prueba significativa. Como no es significativa, ¿vale?, y he aceptado hipótesis nula, por tanto, vamos a interpretar este primer recuadro de aquí. Como vemos, existen diferencias significativas también, voy leyendo, entre Amazon y HBO, que es esto de aquí, entre Amazon y Netflix, que lo vería aquí, y sin embargo, aquí puedo ver, ¿no?, que entre HBO y Netflix no existen diferencias significativas. Por tanto, este recuadro, ¿no?, simplemente se puede apreciar, ¿no?, mirando varias veces sus categorías, porque luego, como veis, ¿no?, se van repitiendo. Ya puedo saber entre qué categorías sí existían esas diferencias que hacen que la prueba de conjunto sea significativa, ¿no? También me sale esta tablita donde por un lado aparece, ¿no?, la media de Amazon, esto me lo da el propio estadístico de Schiff, y por otro lado Netflix y HBO, donde, en otro subgrupo donde sus medias no parece que tengan esas diferencias significativas. Por tanto, he utilizado esta segunda prueba en el caso de que tengo más de dos categorías para saber si las diferencias son entre todas ellas o, en este caso, ¿no?, como ha sido el resultado entre varias de ellas, que es Amazon, tanto con HBO como el consumo en Amazon con Netflix, ¿vale? Ese sería el resultado que tendríamos que interpretar, ¿vale? Pues con esto terminaríamos, ¿no?, el ejercicio para poder, ¿no?, para estar en disposición de poder ahora realizar análisis bivariante con una variable numérica y otra variable categórica, que sería este caso.